En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos hoy la misa en honor de estos 4 mártires santos coronados: San Severo, San Severino, San Carpóforo y San Victorino. Los 4 eran escultores en Roma, y los 4 fueron arrestados y luego golpeados a latigazos, con latigazos de plomo, hasta que perdieron la vida. Entonces, si se dan cuenta, lo que acabamos de escuchar en la primera lectura, para salvarnos no es suficiente con ser católicos. El hecho de ser católicos no hace la menor diferencia. Todo el mundo puede decir que es católico. Para salvarnos, además de ser católicos, hemos de poner en ejercicio la gracia que de Dios hemos recibido. Es decir, caminar de acuerdo a la vocación a la que hemos sido llamados. Entonces, la fe que nos salva es una fe viva, no una fe muerta. Es decir, la fe que nos salva es la fe que promueve, regula, orienta y da valor a todo lo que hacemos. Porque hay una fe que nos salva, que es la que el apóstol Santiago considera una fe muerta. Es decir, la que no se manifiesta hacia afuera, o la que no regula o controla nuestra vida. Por eso podemos decir o determinar que el cuerpo de un hombre está muerto cuando deja de moverse. Cuando ya no se mueve, determinamos que la persona está muerta. Si la fe, la gracia de la fe que recibimos para que nos salve, ha de estar viva. Es decir, informar las grandes y pequeñas decisiones de nuestra vida. Entonces, la fe que nos salva es una fe viva, es decir, que la fe ejerza todo tipo de influencia sobre las vidas de las personas, sobre sus acciones, sus deseos, sus trabajos, sus decisiones. Es por eso que decimos que la fe es para vivirla y debe informar las grandes y pequeñas decisiones de la vida. Y al mismo tiempo se ha de manifestar de ordinario en la manera de enfrentarnos con los deberes de cada día. Entonces no basta con creer cada una de las verdades del credo, que eso es bueno, o tener una buena formación. Es necesario además vivirla o practicarla, ejercerla. Debe generar una vida de fe, que sea al mismo tiempo fruto y manifestación de la fe. Dios nos pide servirlo con la vida, con las obras, con todas las fuerzas del cuerpo y del alma. Entonces, la fe es algo referido a la vida de todos los días, y la existencia de cada uno de nosotros no es otra cosa más que el despliegue de la fe, como un vivir con arreglo a lo que se cree, a lo que se conoce como querer de Dios para la propia vida. Y ahí tenemos entonces la primera lectura. Por lo tanto, frente a Dios, frente a nosotros mismos y frente a los demás tenemos una responsabilidad. Si no se cumple esa responsabilidad, nadie se salva. Sí, eso es muy importante. Tenemos primero una responsabilidad frente a nosotros mismos. Como sabemos, tenemos el cuerpo y el alma. Los dos hay que saberlos cuidar. Y
los dos hay que saberlos proteger. La inmensa mayoría de la gente gasta o invierte energía, tiempo y esfuerzo en el cuidado del cuerpo con olvido del alma. Sí. Entonces, dejamos fácilmente morir al alma porque no se ve o porque no la ven los demás. Sí. Entonces, la responsabilidad que tenemos frente a nosotros mismos es la responsabilidad de santificar el alma, de alimentar el alma, de irla elevando, ¿sí?, con la gracia de los sacramentos, de la oración, de las buenas obras. Tenemos una responsabilidad frente a los demás. Ustedes y yo sabemos que de ninguna forma podemos, en ningún momento, dejar de influir en las vidas de los demás, para bien o para mal. Una sola palabra o un solo bueno o mal ejemplo puede elevar o arruinar para siempre las almas de los demás. Tenemos entonces el deber de la vivencia de la fe, del buen ejemplo. Tenemos el deber, por ejemplo, de poder hablar bien, el deber de podernos vestir bien. No puede ser posible que yo diga que tengo fe y me vista mal. Eso es prácticamente imposible, porque lo que diga o la forma en que me vista desdice o contradice lo que creo. A los demás les debemos el buen ejemplo, las buenas palabras, el vestirnos bien, el hacer bien nuestro trabajo con perfección, el enfrentarnos a las dificultades con paz, con confianza en Dios. Tenemos la responsabilidad frente a los hijos, aquellos de ustedes que son padres. Sí. Y si frente a nuestros amigos o compañeros de trabajo o vecinos tenemos esa responsabilidad, pues cuánto más la tenemos frente a los propios hijos. ¿Cuántos hijos a la hora del juicio final podrán tener que llegar a decirles a sus padres: por ti debería haberme salvado? Sí. Entonces, lo que nos debe animar es el hecho de que contamos con la gracia de Dios, que para eso recibieron el sacramento del matrimonio. Sí. Pues cuando ustedes no ponen en acción o en práctica las gracias que recibieron en el sacramento del matrimonio, esa gracia las pierden ustedes y las pierde la Iglesia. Sí. Después, cada uno de nosotros recibe gracias de su propio estado, de su estado de vida, gracias para hacer bien su trabajo, gracias que cada uno de ustedes debe aprovechar, que si ustedes no aprovechan, pierden ustedes y pierde la Iglesia. Entonces, lo que más empobrece a la Iglesia, lo que más la debilita, es el hecho de que cada quien no trabaje donde está puesto por Dios, donde Dios los ha puesto, donde está la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, para enfrentarnos a la responsabilidad que tenemos frente a los demás, frente a los hijos, tenemos la gracia suficiente para santificarnos. Y finalmente tenemos una responsabilidad frente a Dios. Todos los dones que Él nos ha confiado, los beneficios que hemos recibido de su gracia, sí, el saber estar bien donde Dios nos ha puesto, en medio de las realidades temporales, en medio de la calle, del trabajo, de su casa, en medio de las dificultades, de las enfermedades, que para una de esas
cada una de esas cosas Dios les otorga la gracia que necesitan. ¿Sí? Entonces, muchos cristianos reducen la vida entera o la vida cristiana a solamente estar en misa el domingo. Y esa es una caricatura de fe viva. Porque la fe que recibimos, o la gracia de la fe que recibimos en el bautismo, está referida a la vida ordinaria de todos los días. ¿Sí? Entonces, frente a la Iglesia tenemos la responsabilidad del cumplimiento de la voluntad de Dios, la responsabilidad de la vivencia de la vocación a la que cada uno de nosotros ha sido llamado. ¿Sí? Entonces, la fe, la virtud de la fe o la gracia de la fe, la hemos de practicar todos los días para que esté viva. Y la practicamos simplemente con tener esta visión sobrenatural de las cosas, de los acontecimientos, de las personas. En acostumbrarse a andar en los quehaceres cotidianos como mirando a Dios, pendientes de Dios, viendo si eso que hacemos es voluntad de Dios y si lo hacemos de acuerdo también a su voluntad. Entonces, pidámosle hoy a estos santos mártires que nos ayuden a asumir estas responsabilidades frente a Dios, frente a nosotros mismos, frente a los demás, frente a la Iglesia. En los últimos 40 años, en vez de ser responsables con estas 4 cosas, en la Iglesia nos hemos empeñado en dialogar con el mundo. El mundo no necesita nuestro diálogo. El mundo necesita el martirio, el ejemplo, la fe vivida, el trabajo bien hecho. ¿Sí? El día que estos 4 mártires fueron martirizados, pues no fue solamente ese día el día de su martirio. Este día de su martirio fue precedido por toda una serie de pequeños vencimientos, de pequeñas victorias, de pequeños trabajos bien hechos, de pequeñas virtudes practicadas todos los días. No fue que ellos eran católicos y de pronto los arrestan y los matan. La coronación del martirio fue lo último, pero la vida toda fue llena de pequeños sacrificios, como ha de ser con nosotros, como ha de ser con nosotros. Entonces, las cosas no se arreglan ni se mejoran solas al momento de la muerte, ¿verdad? No podemos estar esperando para ese momento. Las cosas se santifican, se hacen mejores todos los días, en el momento presente. Precisamente Dios no puede esperar, porque no tenemos la gracia para eso. Dios no puede esperar que demos la vida el día de mañana por la fe, pero sí espera cosas más pequeñas bien hechas. El trabajo bien hecho, terminado, ofrecido por amor a Dios, con honestidad, con lealtad, con fidelidad, sí, en paz. Eso es lo que por ahora Dios espera de nosotros. Si hacemos eso, Él nos otorgará gracias más grandes para hacer cosas más grandes por amor a Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.